Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Y hoy hemos venido aquí al campus de la Universidad Complutense de Madrid, a la ciudad universitaria, que está cerrada, por supuesto. Estamos en agosto, no es horario lectivo y el edificio permanece cerrado, pero las instalaciones están abiertas. A mí es un lugar al que me gusta venir. Yo he estudiado aquí literatura comparada y me gusta venir a pasear en verano porque no hay absolutamente nadie. Es un paraje muy hermoso, muy mágico. Cualquiera que haya estudiado aquí lo sabe, que el edificio no es en absoluto bello en su exterior, pero el emplazamiento en el que se encuentra tiene algo verdaderamente telúrico, ¿no? Podríamos decir. Sin duda quienes construyeron esto escogieron cuidadosamente el lugar, y pasear por aquí eh, puede favorecer ciertos estados muy interesantes para la introspección o también para la compañía. Yo aquí he paseado en compañía de buenos amigos, de parejas, y sobre todo he venido a esta cafetería, que es donde me encuentro hoy, en el exterior de la cafetería, que es un lugar, como se puede observar, techado. Es decir, que también cuando llueve en invierno aquí se puede salir a tomar un café perfectamente, ver la lluvia, dar de comer a los pájaros y discutir con otros compañeros sobre lo que se acaba de ver en clase, o por lo menos eso es lo que debería ser la universidad, en definitiva. Y eso es lo que ha sido de manera muy puntual, porque es cierto que el sectarismo ideológico que yo me encontré al llegar me resultó muy decepcionante en ese sentido. Y bueno, en la discusión que pretendo tener aquí hoy, vamos a tratar de ser un poquito más abiertos de mente, aunque por supuesto el problema va a ser que estoy hablando yo solo, ¿no? Por eso es interesante que luego ustedes participen en el debate y que ocasionalmente cualquiera que se sienta aludido por las ideas o impelido por el debate pues pueda expresar su opinión al respecto. Básicamente el tema del que quiero aquí hablar hoy es de la hispanidad y sobre todo de una corriente de pensamiento que podríamos decir que empieza en el año 2016, hace prácticamente una década, con la publicación de un libro de María Elvira Roca Barea que se titula Imperiofobia y leyenda negra, publicado por la editorial Siruela y de hecho publicado gracias a la recomendación de mi maestro Ignacio Gómez de Liaño. Bien, mi idea aquí hoy es hablar de este debate, que es sobre el papel que ha cumplido esta corriente de pensamiento en la última década, a propósito de una polémica que está habiendo estos días sobre una supuesta extrema derecha nazi, supuesta, que se opone a esta hispanidad principalmente por el problema de la cuestión racial, es decir, de que esta derecha nazi, y es así como se la ha denominado, no aceptaría la inmigración procedente de Hispanoamérica, América del Sur, Latinoamérica, que hay distintas denominaciones, ¿no? Que eso es lo que propone, en cambio, este pensamiento hispanista de la última década. Entonces, lo primero de todo es señalar desde dónde hablamos. Yo ya dije recientemente las dificultades que tengo a la hora de encasillarme en estos compartimentos estancos del pensamiento que cunden de manera tan laxa en el ámbito de las redes sociales. Pero sí que hay que decir que desde el principio de mi trabajo público me considero un defensor de la tradición sapiencial. Eso no significa que yo esté de acuerdo con todo aquel que usa este término, ni que todos tengamos la misma acepción del mismo, pero sí que hay una serie de líneas generales que son inamovibles y a partir de las cuales cada uno opera de manera distinta. En mi caso particular considero que esta línea general que encuentro en todos los pensadores de la tradición sapiencial es la afirmación de que hay una realidad metafísica que es la fundamental de la existencia y que la realidad física no es más que un reflejo de esta otra. Bien, pues según este concepto de la tradición es como yo quiero hablar hoy de esta polémica sobre la hispanidad y sobre la extrema derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque yo considero que la hispanidad es parte de la tradición sapiencial. De hecho, para mí es, dentro del marco occidental de la tradición sapiencial, una de sus más grandes representaciones. Considero asimismo que la hispanidad ya está acabada, es una cuestión del pasado. Y por eso yo marco una diferencia entre el movimiento que tiene 10 años, que empieza con Elvira Roca Barea y que sigue con otra serie de autores hasta nuestros días, y lo que verdaderamente es la hispanidad y lo que luego son los exégetas de la hispanidad. Bien, para mí no es casualidad
que los autores que defienden la idea de tradición sapiencial aparezcan cuando la tradición sapiencial ha desaparecido de Occidente. Es decir, que autores como René Guénon, Julius Evola, Swan, Coomaraswamy, Burckhardt aparecen cuando la tradición sapiencial está ya cerrada, cuando, digamos, la etapa imperial europea empieza a acabar, ¿no? Sobre todo con la caída del Imperio Austrohúngaro, se da ya por terminada y empieza la época posterior, que es en la que nosotros todavía estamos, que es una época de larga decadencia, ¿no? Bien, no es casualidad que con la hispanidad ocurra lo mismo, ¿no? Sin duda alguna, autores como Marcelino Menéndez Pelayo del siglo XIX y otros pues tienen ya ideas en los que podemos encontrar el germen de lo que sería el pensamiento acerca de la hispanidad. Pero realmente hay dos autores posteriores del siglo XX, que tengo aquí su obra, uno es Ramiro de Maeztu con su libro Defensa de la Hispanidad y el otro es Manuel García Morente con su libro Idea de la Hispanidad. Estos dos libros son los que yo tomo como medida de lo que es la defensa de la hispanidad una vez esa hispanidad ha acabado. Aunque estos autores, muy en la línea de lo que se llama la generación del 98, son un poquito posteriores, la generación del 98 es inmediatamente anterior, quieren reconstruir la hispanidad, pero obviamente fracasaron, ¿no? Fracasaron y no hay más que ver las peripecias vitales de ambos para ver hasta qué punto fracasaron. En el caso de Maeztu y García Morente, son dos autores católicos, conversos además, cuyas conversiones son muy interesantes. Hay que decir que Ramiro de Maeztu se convierte al catolicismo en Inglaterra, después de entrar en una iglesia católica y en Inglaterra, siendo él, pues podríamos decir, un progresista, y entonces inicia un viaje intelectual que acaba con su conversión, no solo ya al catolicismo, sino a la monarquía como sistema político. Y en el caso de García Morente, pues es muy famosa su conversión. Existe hasta un libro escrito por el propio García Morente sobre el tema, que es el hecho extraordinario. Él, escuchando música clásica por la radio, tiene una visión, se supone que de Jesucristo, y se decide convertir al catolicismo. Es decir, son dos conversos que antes eran pues personas de un alto nivel socioeconómico, conocedores de la filosofía de la época. García Morente era un kantiano, con traducciones de textos verdaderamente seminales, y Maeztu, pues igual, era en todo caso, podríamos decir, un orteguiano, ¿no? Pero ambos se convierten al catolicismo y trabajan esta idea de la hispanidad en esos dos libros que he señalado, Idea de la Hispanidad y En Defensa de la Hispanidad, que son los dos textos canónicos. Ahora bien, más de medio siglo después de que estos dos textos fueran publicados, podemos decir que no tuvieron ningún tipo de operatividad en la realidad, más que dar cuenta de lo que fue la hispanidad, ¿no? De lo que fue el legado cultural, político, histórico de la hispanidad, ¿no? Entonces yo quiero hacer un símil entre lo que hacen estos dos autores españoles con la hispanidad y lo que puede hacer un René Guénon, sobre todo René Guénon, con la idea de tradición sapiencial, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es posible adscribirse como español, como europeo, a ambas corrientes de pensamiento. Entonces, una vez entendemos que leer a Guénon La crisis del mundo moderno, El reino de la cantidad y el signo de los tiempos, con estos dos libros, es perfectamente posible y lógico, en mi opinión. Lo que debemos marcar es, bien, ¿qué hacemos con la hispanidad en esta época que estamos viviendo? Pues enmarcarla dentro de la doctrina tradicional de los ciclos, es decir, una comprensión de la historia cíclica, no rectilínea, recursiva, no en avance, como una flecha, sino como una espiral, como un círculo, que va por etapas. Y nosotros nos reconocemos, como señalan los autores de la tradición sapiencial, en el Kali Yuga. Luego es normal que en el Kali Yuga de la hispanidad solo se pueda hablar en el pasado, porque hasta que no vuelva a empezar una edad dorada, no va a ser posible hablar de nuevo de una civilización como fue la hispana, que es una civilización verdaderamente solar, áurea, en todos los terrenos, en el terreno político, en el terreno arquitectónico, en el terreno pictórico, en el terreno literario, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, voy a ir aquí con las notas que tengo. Ya digo que la hispanidad es parte de la tradición, principalmente porque la hispanidad, igual que cualquier cultura o civilización, si se prefiere, tradicional, se basa en la defensa del mundo metafísico. Ese mundo metafísico, el mundo de lo divino, de lo sacro, encarna de distintas maneras, según la tradición concreta, y en el caso de la hispanidad,
obviamente encarna en una tradición que principalmente es católica, aunque sabemos que tiene rasgos paganos, pero es católica. Y esos rasgos paganos están en Calderón de la Barca, están en Lope de Vega, están en Cervantes, en las distintas obras literarias de estos autores o en las obras pictóricas de tantos otros, ¿no? Aparte, pues de si uno va a la Catedral de Toledo, la Catedral de León, donde puedes encontrar desde Caín y Abel en la Catedral de Toledo como vampiros, o Simón el Mago en una vidriera de la Catedral de León. Es decir, que uno encuentra esos rasgos paganos en un contexto que es católico. Bien, ¿por qué quiero señalar esto? Porque para mí el principal problema de esta corriente de la hispanidad de los últimos 10 años es que no tiene una afirmación rotunda de la metafísica. Principalmente, de hecho, pertenece a materialistas ateos que, siguiendo a un profesor de esta facultad, que es Juan Bautista Fuentes, con el que yo he tenido trato, afirman un catolicismo cultural, ¿no? El propio Juan Bautista Fuentes es ateo. Algunos de sus discípulos, como Santiago Armesilla, y hay una entrevista de Santiago Armesilla a Juan Bautista Fuentes, son ateos también, y lo que hacen es afirmar, por decirlo de alguna forma, el andamiaje del catolicismo y, digamos, su utilidad política, sobre todo en oposición al protestantismo del norte europeo, es decir, un enfrentamiento entre el norte de Europa y el sur de Europa, el sur mediterráneo, ¿no? Bien, ¿cuál es mi problema aquí? Lo primero, que efectivamente no se está afirmando ningún plano metafísico, y lo siguiente, que hay un desconocimiento total y absoluto de la verdadera tradición de ese sur mediterráneo, que no es la tradición católica, sino que es la tradición hermética, sobre todo en sus aspectos paganos, después también en su aspecto católico, pero muy principalmente un hermetismo que, por ejemplo, está en el renacentismo florentino, que consigue aunar catolicismo y paganismo, ¿no? En cierto sentido, que es también lo que consigue en cierta medida la hispanidad. Esa es la verdadera tradición europea, que es un sustrato de origen indoeuropeo, como vamos a comentar más adelante. Entonces, al afirmar esa realidad metafísica de la tradición, de aquello que fue, en el mundo moderno hay que decir que fue, pero que también volverá a ser, tenemos la certeza de que es real, aunque sea atemporal, ¿no? Pero obviamente no ha llegado el momento de ese renacimiento, de esa nueva edad de oro. Bien, entonces, hoy por ejemplo en Voz Populi ha sacado un artículo Víctor Lenore hablando de esta cuestión, ¿no? De esta cuestión sobre la hispanidad y la extrema derecha, defendiendo la postura de la hispanidad, que es en la que se encuentran diversos personajes, ¿no? Entonces, este resurgir de la hispanidad, que comienza con Elvira Roca Barea, el libro publicado gracias a Ignacio Gómez de Liaño en la editorial Siruela, Imperiofobia y Leyenda Negra, continúa después con Marcelo Gullo y su libro Madre Patria, con el señor Pedro Baños, con el señor Santiago Armesilla e incluso con el señor Roberto Vaquero, que, bueno, por lo menos ha tenido la decencia de no escribir otro libro más sobre la leyenda negra, ¿no? Entonces, para mí hay una única excepción dentro de estos libros sobre la leyenda negra recientes, que es, aquí hemos entrevistado a varios autores, como Alberto Ibáñez y otros tantos, que han tenido esta óptica desde muy distintos puntos de vista. Por ejemplo, a mí uno de los que más me ha interesado es Carlos X Blanco, que creo que ha tenido un punto de vista muy interesante, o hay autores como José Alsina Calves, que han querido aunar hispanidad con Heidegger, con Gustavo Bueno, con Dugin. Interesante, ¿no? Pero para mí el autor más sólido a la hora de hablar de estos temas es Stanley Payne, que tiene un libro llamado, creo recordar que era En defensa de España, en la editorial Espasa, que yo lo encontré muy interesante porque creo que es muy sólido históricamente, ¿no? Entonces estos son un poco los autores con los que quiero polemizar hoy: Elvira Roca Barea, Marcelo Gullo, Pedro Baños, Santiago Armesilla y, en último término, Roberto Vaquero, ¿no? ¿Por qué? Porque viendo su perspectiva, yo lo que me pregunto es dónde queda Maeztu, dónde queda Morente, ¿no? Lo primero no me queda muy claro es si estos autores han leído o no han leído a estos dos clásicos, que son los que verdaderamente fijan el concepto de hispanidad, ¿no? Y luego creo que no lo han leído principalmente porque su concepción del catolicismo cultural está muy lejos de la de dos autores que sin duda alguna sí leyeron García Morente y Maeztu, que son Donoso Cortés y Jaime Balmes. Estos dos autores, Donoso Cortés y Jaime Balmes, son los grandes ninguneados
de la filosofía del siglo XX, o sea, son autores del siglo XIX, pero son ninguneados por la filosofía del siglo XX, primero por el enfrentamiento que hay con el krausismo, que quiere imponer un ideal alemán de filosofía en España, incluso imponer la lengua alemana como lengua oficial, y después, principalmente por Ortega y Gasset, que se considera a sí mismo, y sobre todo sus discípulos, el gran filósofo español, el primer español en hacer filosofía con un sistema filosófico, y por lo tanto desdeña a lo que hay antes de él, en el siglo XIX, principalmente en el ámbito de la filosofía, ya no a Marcelino Menéndez Pelayo, que es más bien un historiador de las ideas, como a Donoso Cortés y a Jaime Balmes. ¿Por qué se desprecia a Donoso Cortés y a Jaime Balmes? Pues muy sencillamente, porque más que seguir una ideología, estos dos autores tienen una teología, que es la teología católica, y lo que hacen es pensamiento político desde este ámbito de la teología católica. Balmes es el gran refutador de los sistemas filosóficos imperantes en la Europa de la época, como el idealismo alemán, como el pragmatismo anglosajón, etcétera, etcétera. Y en el caso de Donoso Cortés, el gran pensador político que defiende un ideal de dictadura, podríamos decir, frente a lo que en el siglo XX va a poner fin al ideal imperial, ¿no? Entonces también es curioso que estas gentes que defienden el imperio no hayan defendido la concepción política de un Donoso Cortés o la concepción teológica de Jaime Balmes. ¿Por qué se produce esto? Pues en mi opinión, muy sencillamente, porque no tienen un criterio metafísico sólido. Se quedan con el andamiaje, les interesa el ideal antropológico del catolicismo frente al ideal antropológico del protestantismo, que es el del liberalismo, pero al no aceptar al no asumir confesionalmente, al no afirmar la metafísica, la ontología, que diríamos que es la traslación al ámbito individual, evidentemente ellos también están en el nihilismo. Y al estar en el nihilismo, están dentro de la modernidad. Y al estar en la modernidad, su concepción de la hispanidad, que es esta que hemos visto desarrollarse en los 10 últimos años, acaba estando total y absolutamente fuera de la realidad y sobre todo no produciendo nada, que para mí es la conclusión de este debate. De hecho, yo creo que el problema ya no es solo que no sea operativo, que voy a enseguida argumentar por qué esta concepción de la hispanidad de estos autores de los 10 últimos años, sino que incluso es nociva. Es nociva porque ha colonizado la así llamada batalla cultural, por un lado, por otro porque ha montado una serie de chiringuitos perfectamente inútiles, más que para que unos cuantos vivan del cuento y otros cuantos les paguen las cañas. Ya no solo por esto, que me parecen razones de peso, sino porque principalmente se ha convertido en un tipo de entretenimiento, es decir, un tipo de contenido más de este mundo de entretenimiento, ¿no? Principalmente porque la mayoría de estas obras tienen un nivel divulgativo, lo cual está muy bien, porque es cierto que hay muchas fallas en torno al estudio de lo español, pero yo creo que si verdaderamente uno quiere luchar contra la leyenda negra, más que leer libros de la leyenda negra, por supuesto es un hecho casi científicamente demostrable que la leyenda negra ha existido y quién la ha puesto en marcha y por qué la ha puesto en marcha. Hay leyendas negras en muchos temas, hay que decirlo también, no solo en la hispanidad, pero es un hecho. Ahora bien, si uno quiere criticar esta leyenda negra, para mí tiene mucho más sentido ir a un Maeztu, ir a un Morente, ir a un Menéndez Pelayo, ir a un Balmes, etcétera, que ir a estos autores que realmente puestos texto contra texto tienen poco que ver. Es decir, ya ni siquiera se están haciendo eco de estos autores, sino que directamente cuentan historias muy distintas a la que cuentan estos y otros autores. Y creo que tiene mucho más interés leer libros de historia serios que leer estos libros de divulgación de nada de lo que arrepentirnos, nada por lo que pedir perdón y todas estas historias que prácticamente caen en un identitarismo, es decir, en un narcisismo, en una golatría inane, ¿no? Y que a veces bordea o directamente entra en el territorio de la leyenda rosa. Hay que recordar que el término leyenda negra, aparte de por Julián Juderías, también es empleado por Emilia Pardo Bazán, que tiene un artículo extraordinario en el que habla de la leyenda negra y la leyenda rosa y los peligros de ambas. Yo creo que en muchos casos se ha entrado directamente en el terreno de la leyenda rosa. Pero es que para mí el gran error que se ha cometido en estos últimos 10 años por estos y otros autores es la ligazón entre el concepto de hispanidad y el concepto de leyenda negra. Es decir, que si uno defiende la hispanidad debe ya dedicarse a atacar la leyenda negra, y si uno ataca la leyenda negra es que está afirmando la hispanidad. Claro, para mí este es el error, porque creo que los que se han dedicado a impugnar la leyenda negra no han entendido la hispanidad,
porque no han entendido que el fundamento de la hispanidad es metafísico. Y de la misma forma, los que se han dedicado a defender la hispanidad desde este punto de vista de la leyenda negra, creo que lo que han hecho ha sido generar una hispanidad, que es esta del catolicismo cultural, contra el protestantismo, es decir, una hispanidad que es moderna, modernista, porque es una hispanidad construida a posteriori de la propia existencia de la hispanidad, una hispanidad construida con ideas, y que lo único que ha hecho ha sido ver cuál es el modelo liberal y buscar elementos en la tradición hispana que lo refuten. Y esto es un invento, y creo que es el invento de autores como Santiago Armesilla, que ellos esgrimen, ¿no? Bueno, el catolicismo frente al protestantismo, es una serie de cosas, pero que realmente nada de esto tiene una operatividad real, actual, y que desde luego tampoco tiene que ver con lo que fue la hispanidad originalmente, ¿no? Es decir, que es un constructo a posteriori. Entonces, como esto ha acabado siendo un entretenimiento y una forma de vender libros, es decir, una etiqueta editorial, un negocio de dar cursillos, de hacer viajes, de estancias, etcétera, etcétera, se ha producido un efecto que podríamos llamar el efecto Pío Moa, ¿no? Recordarán los que tengan ya una edad que a principios del siglo XX, sobre todo en la primera década, año 2006, 7, 8, 9, 10, hubo un verdadero afán editorial por vender libros sobre la guerra civil, contando una historia alternativa a la guerra civil, principalmente a través de Pío Moa, también con otros autores. Algunos autores, por cierto, han repetido en ambas corrientes, es decir, primera década del siglo XXI han estado con el tema de la guerra civil, la segunda con el tema de la hispanidad, como por ejemplo José Javier Esparza y otros, a un nivel divulgativo, y, o el propio Stanley Payne y tantos otros. Y bien, estos autores, ya digo, para mí el ejemplo es Pío Moa, han vendido muchos libros, pero realmente han hecho muy poco operativamente. En la guerra civil, para mí, hay que decir que fue más importante el papel que se tuvo, ¿no? Porque es cierto que se había impuesto una versión revisionista de la guerra civil y ellos ayudaron a poner una visión más ecuánime. También hay que decir que autores como Pío Moa apenas han hecho otra cosa que parafrasear a autores anteriores y perfectamente reconocibles como Ricardo de la Cierva. Es decir, Ricardo de la Cierva ya había dicho en los 80, en los 90, todo lo que después se dijo en el año 2006, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces poco se añadió. Pero es que en el caso de la hispanidad no se ha dicho exactamente lo que dijeron García Morente y Ramiro de Maeztu, ¿no? Y este es para mí el gran problema, y mucho menos Balmes o Donoso Cortés. Este es para mí el gran problema porque se ha generado una hispanidad materialista, nihilista, y que tiene muy poco que ver. ¿Y por qué este materialismo y este nihilismo? Pues muy sencillo. Porque la mayoría de defensores de esta nueva noción de hispanidad son o bien marxistas, como en el caso de Santiago Ormesilla, o bien liberales, o bien conservadores. Es decir, que pertenecen a ideologías de la modernidad. Entonces, por eso no pueden rescatar a Donoso Cortés, por eso no pueden rescatar a Jaime Balmes. Porque son autores que defienden el equivalente cristiano de la tradición sapiencial. Es decir, son teólogos y son pensadores de la política desde un pensamiento teológico. Por eso Carl Schmitt admiró tanto a Donoso Cortés, que dijo que tenía algunas de las páginas más brillantes de la literatura universal, y es porque tenían esta concepción que obviamente para los marxistas, para los liberales, para los conservadores no es asumible, porque impugna cualquier ideología moderna, incluida la suya propia. Este es para mí el tema que está totalmente de soslayo, y esto es así al punto de que estos supuestos defensores de la hispanidad no admiten que se haga crítica a su concepción de la hispanidad, y en caso de que se haga, como se está produciendo estos días, lo que hacen es acusar de nazi al que critique su concepción. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben lo que es la tradición sapiencial, o si lo saben no lo han estudiado, si lo han estudiado no lo entienden. Y entonces no quieren enfrentarse directamente con el término tradición sapiencial y deciden reaccionar ideológicamente, es decir, encasillar ideológicamente a los que rechazamos esta nueva concepción de la hispanidad, ¿no? Esa es mi opinión al respecto. Entonces, claro, para entender bien este debate que se está produciendo ahora en España y que era inevitable, en mi opinión, que se produjera antes o después, este debate en realidad ya tuvo lugar en Argentina, porque uno de los grandes iniciadores de esta corriente de pensamiento, que es Marcelo Gullo, es argentino. Bien, Marcelo Gullo ha vendido mucho menos en Argentina que en España, ha sido mucho menos defendido en Argentina que en España, y esto es por varias razones. Madre patria no convence en Argentina porque en Argentina saben perfectamente que ellos están desarrollando un polo propio geopolítico
y no quieren ligar ese polo a la madre patria. Esa es básicamente, en mi opinión, la cuestión, ¿no? Ellos, en Argentina, es donde más ha ido Alexander Dugin, que es quien con más claridad ha visto que hay el polo anglo-protestante está en caída libre y que otros polos como China, como la India, como Rusia son cada vez más fuertes, y ha propuesto, él como ruso para Rusia, una teoría del mundo multipolar con un Dasein, es decir, basada en una ontología, en una metafísica, en un sujeto ontológico, y ha propuesto que otros polos también lo desarrollen. En Argentina, gracias a Alberto Vuela, a Pablo Davoli, a Adrián Salvucci, a tantos otros, se ha desarrollado esta ontología mucho más. Entonces, en Argentina, Gullo no ha triunfado, y en ese no triunfo de Gullo ya estaba el anticipo de la decadencia de esta hispanidad de los últimos 10 años, que para mí ya se está viendo muy claramente, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Que son los que no se dejan convencer por esta noción de la hispanidad, que no es metafísica y que tampoco es material. Esto enseguida lo voy a contar también, ¿no? Entonces, Argentina tiene unas particularidades históricas que hacen que, por ejemplo, tenga una comunidad judía muy fuerte, que tenga una comunidad italiana muy fuerte. Entonces, claro, ¿cómo casamos esta comunidad italiana o judía, que son, por supuesto, son tradiciones independientes de la hispanidad? Son tradiciones occidentales, sobre todo la italiana, porque la judía también es oriental en muchos puntos, pero son tradiciones, son encarnaciones de la tradición sapiencial occidentales, con valores en común, paganos, cristianos, pero que no son sustituibles ni subsumibles en la hispanidad. Bien, pues ellos se han dado cuenta de que esto no es posible, ¿no? Entonces pensemos en autores como Ángel Fareta o Sebastián Porrini, que vienen de entornos italianos, ¿no? Pues por supuesto ellos ya se han dado cuenta de que, por ejemplo, en el caso de Ángel Fareta, él ha desarrollado una poética argentina que es específicamente de Argentina. Entonces, ¿se puede meter eso dentro de un concepto mayor de la hispanidad? Sí, pero es que la poética desarrollada por Ángel Fareta comienza en el siglo XIX y sigue en el siglo XX con el tango. Entonces tiene sus propios puntos y Fareta hace muy bien en señalar que, por supuesto, Argentina bebe de lo hispano, pero también bebe de lo italiano en igual medida, ¿no? Prácticamente, aunque se expresen en español, sus ideas, su acervo, su imaginario, podríamos decir, pues tiene también un acervo italiano muy importante. No solo eso, sino que Argentina tiene también una derecha muy particular. Tiene, por un lado, una derecha católica, podríamos decir que es la del padre Leonardo Castellani, la de tantos otros autores, ¿no? Por ejemplo, está este libro de la cábala al progresismo, muy interesante, también de un autor argentino, Hugo Wast y tantos otros, ¿no? Serían estos católicos argentinos de derechas. Y luego también tendríamos una especie de derecha filonazi, que obviamente choca inevitablemente con la cuestión hispana, porque, ¿qué es lo que defienden? Defienden la sangre y la tierra argentina y no están dispuestos a hacer una equivalencia entre esa sangre y esa tierra con otras de Hispanoamérica, ¿no? Y hay que ver la rivalidad que tiene Argentina con otros países de Hispanoamérica tradicional, ¿no? Entonces, claro, ahí ya se ha visto en Argentina un problema que tarde o temprano iba a verse en España y que ahora estamos viendo muy claramente, ¿no? Pero hablaba no solo del problema metafísico, que para mí es el central, sino también del problema de la materialidad, ¿no? Y es que principalmente no nos convence a muchos, obviamente cada uno desde unas coordenadas, esta noción de la hispanidad que apenas si lleva 10 años y ya se ha caído, y es por la materialidad, ¿no? Hay una depauperación del trabajo en España, de la vivienda, de lo que es, las propias calles, los comercios, muy ligada a cierto tipo de inmigración hispanoamericana, ¿no? Y eso ha hecho que muchos jóvenes, que ya nos hemos criado en ese ambiente, rechacemos los efectos de esa inmigración que lleva 20, 30 años produciéndose en España, ¿no? Y claro, nos parece hipócrita a muchos que los mismos como Roberto Vaquero o el propio Santiago Armesilla, que critican con dureza, o Paloma Hernández, ¿no?, de Fortunata y Jacinta, que critican con dureza la inmigración musulmana, no critiquen con dureza la inmigración hispanoamericana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los argumentos que se esgrime para criticar esta inmigración musulmana es su religión, que tiene una religión distinta. Bien, son monoteístas, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la tradición podríamos decir que, aunque el Islam sea una herejía del cristianismo, podríamos decir desde el punto de vista cristiano, y también, igual que el cristianismo es una herejía del judaísmo, en cualquier caso los tres afirman un mismo Dios.
intercambiable, un Dios monoteísta, ¿no? Cada uno con sus particularidades, que si la Trinidad, etcétera, pero están afirmando un mismo Dios. Entonces, uno podría plantearse, desde esa óptica tradicional que yo comentaba al principio, ¿qué es preferible? ¿El Islam, que es una tradición con miles de años de antigüedad, o el mundo evangélico, que además tiene innumerables iglesias, cada vez más, y yo las veo en mi barrio? Mi barrio es un barrio con una población altamente hispanoamericana, y yo llevo en ese barrio toda mi vida, es decir, 26 años, y cada vez hay más iglesias de tipo evangelista. Son iglesias que para alguien como yo, que tiene una idea tradicional de lo sacro, pues son obviamente aberraciones, lo tengo que decir así. Entonces, ¿uno que prefiere tener al lado de casa? ¿Una mezquita o una iglesia de estas características? Bueno, pues la respuesta, indudablemente, es una mezquita, le pese a quien le pese. Puestos a elegir, no digo en un mundo ideal, digo puestos a elegir. Pero no es que esté yo defendiendo aquí el mundo islámico, sobre todo como en suelo europeo, por decirlo de alguna forma, sino que lo que quiero es afear a aquellos que critican la inmigración musulmana, pero que no critican la inmigración hispanoamericana, ¿no? Y que acusan de racistas a los que no están contentos con la inmigración hispanoamericana, pero no quieren ser acusados de racistas por rechazar ellos a la inmigración islámica, ¿no? En cuanto al asunto del Islam, además es muy gracioso, porque si uno habla con amigos chilenos, que yo tengo, con amigos mexicanos, con amigos guatemaltecos, con amigos argentinos, con amigos uruguayos, y le pregunta por el tema del Islam, no es un problema para ellos. Es decir, que todo aquello de lo que habla tanto Roberto Vaquero, Paloma Hernández, la Fundación Gustavo Bueno, etcétera, que es la inmigración islámica, no es un problema en estos países. Porque estos países no tienen una situación fronteriza, tradicional, como la que ha tenido España. España sí que es un pueblo fronterizo, en el mundo mediterráneo sobre todo, que ha tenido aquí a los musulmanes 700 años, ¿no? Entonces, de hecho, hay que decir que la estancia de los pueblos musulmanes en la península, pues por el mismo criterio que nosotros consideramos la estancia de los españoles en Hispanoamérica, pues sería análoga, ¿no? Es decir, podríamos considerar español el mundo musulmán que ha formado parte de Hispania, ¿no? Al-Ándalus, podríamos considerar que Al-Ándalus es España en la misma idea en que España es Hispanoamérica, es decir, 700 años no son pocos, ¿no? Pero esto no están dispuestos a reconocerlos algunos, que nos acusarán de defender la leyenda negra solo por no comulgar con sus ruedas de molino, ¿no? Esta es mi opinión. Pero lo que quería decir es que en Hispanoamérica, que no es un lugar fronterizo, como es España, y no es un lugar que haya tenido el flujo de culturas que ha tenido España, ellos hasta el año 1492 después de Cristo no tienen contacto con España, y de hecho habría que ver qué elementos tradicionales encontramos en esa cultura parangonables a los que encontramos en la nuestra, pero yo encuentro bastante más en relación a la cultura griega, digo con España, que lo que encuentro con las culturas autóctonas de allí. Pero en cualquier caso, el problema islámico es un problema fundamentalmente europeo, es decir, que todo ese contenido que hacen Roberto Vaquero y otros sobre el problema, entre comillas, musulmán, es exactamente igual que el que se hace en Alemania, en Francia, en Inglaterra, pero no es un contenido que tenga ningún tipo de validez para Argentina, para Uruguay, porque ellos allí no tienen ese problema. Ese problema está en Francia, está en el barrio de Saint-Denis de París, pero está en Madrid, por supuesto, está en Barcelona, está en tantísimos sitios, pero no está en estos países. Entonces me hace gracia que se quieran desmarcar del mundo europeo cuando su contenido principalmente oscila en torno a un problema europeo, porque el problema de la gran sustitución, como lo han llamado ciertos conspiranoicos de extrema derecha, sobre todo por el ámbito musulmán, es un problema europeo, pero no es un problema que se pueda extender a Hispanoamérica, ¿no? Y como digo, desde una óptica tradicional, además, yo no entiendo cómo se puede hacer tanto hincapié en criticar la teología musulmana y, sin embargo, callar con la teología evangelista, que es ya una teología protestante pues, a la octava medida, ¿no? Y que al mismo tiempo también hay que decir que el último papa, hipercriticado por todos estos católicos culturales, que dicen ser católicos culturales, pero atacaban a Francisco fue en buena medida elegido, primer papa argentino de la historia, para frenar la sangría evangélica en Hispanoamérica, de la misma forma que el papa actual no solo es estadounidense, sino que también es peruano y también ha sido elegido para frenar esa sangría tanto en América del Norte como en América del Sur.
porque lo cierto y verdadero es que en el polo realmente existente hispano, de Sudamérica, de Hispanoamérica, lo que crece es el mundo evangélico, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto eso se puede subsumir en la tradición europea. Entonces, desde la tradición europea, y yo ahí tengo un libro llamado La tradición de los europeos, publicado en 2023, subtitulado Ensayos de tradición, modernidad y crítica cultural, donde hablo muy claramente del imaginario. El imaginario como punto de partida de lo que es la tradición indoeuropea, ¿no? Y ese imaginario principalmente está articulado en torno a una noción particular de héroe y en torno a una noción particular de individuo, que es la misma en Grecia, en Roma o en Hispania, esa es mi opinión, más allá de que puede ir adoptando distintas máscaras locales, ¿no? De la misma forma que existe una trifuncionalidad europea, como la llamaba Georges Dumézil, con la casta sacerdotal, la casta guerrera y luego podríamos decir una tercera casta, ¿no? Y nosotros ahora mismo estamos en un tiempo de regresión de las castas, precisamente porque estamos en una época de decadencia, como han señalado Oswald Spengler, como ha señalado René Guénon, Julius Evola y tantos otros, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale de esta óptica? Afirmando la metafísica, de este punto en el que estamos, afirmando la metafísica y recuperando lo que es propio del imaginario indoeuropeo, es decir, un ideal guerrero, un ideal heroico, al mismo tiempo recuperando un ideal sacerdotal, es decir, un ideal de gestión de lo sagrado, y sobre todo recuperando un ideal en el que casan estas dos castas, que es el del héroe sabio. El héroe sabio, que sin duda alguna es Odiseo, protagonista de la Odisea, que es el gran poema homérico en el que se estructura este imaginario, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la hispanidad? Bueno, pues tiene que ver con la hispanidad en la medida en que la hispanidad ha firmado estos ideales, como en efecto ocurre en la obra de Cervantes, Calderón de la Barca y tantos otros. ¿Qué tiene que ver eso con la hispanidad que se ha planteado en los 10 últimos años? Absolutamente nada, porque el gran supuesto autor que ha defendido desde esta óptica el tema literario, que es Jesús G. Maestro, tiene una visión del Quijote que nosotros pues rechazamos directamente, ¿no? Porque es una visión de Don Quijote como un materialista, Don Quijote como un escéptico, que tiene poco o nada que ver con la afirmación de valores metafísicos. Y esto es así porque el señor Maestro comete el mismo error. Es decir, el señor Maestro, al partir él de un presupuesto moderno, al pertenecer él a una ideología moderna, que es el materialismo, que es el escepticismo, confunde idealismo con metafísica y mete en el mismo saco desde el wokismo a aquellos que defendemos la tradición sapiencial. Y por lo tanto, cuando lee el Quijote, pues no sé muy bien lo que lee, pero desde luego no lee lo que hemos leído muchos, que es una obra puramente hermética, parangonable a la Divina Comedia, parangonable a las obras de William Shakespeare, parangonable a la obra de Goethe, en lo que es la defensa de una serie de valores que son los valores, o al propio mero valores de la tradición europea. Entonces, el problema europeo es, y que no es el problema de la hispanidad, porque Hispanoamérica tiene sus propios problemas, desde que se independizaron ellos tienen su propia tradición y su propio marco polar en el que desarrollarse, lo primero de todo geográfico, lo segundo de todo cultural. Lo único que tenemos en común, y esto lo ha señalado muy bien Santiago Armesilla, es la iberofonía, y ellos se anclan a la iberofonía, ¿no? Pero obviamente solo con la iberofonía no se va a ninguna parte, ¿no? Porque que en Estados Unidos el español vaya camino de ser la lengua más hablada no tiene absolutamente nada que ver con que Estados Unidos esté en un cambio ideológico, para nada. De hecho, Estados Unidos sigue siendo el mismo de siempre, porque lo que importa es quién manda. Y en Estados Unidos sigue mandando el complejo militar industrial, y Estados Unidos sigue estando construido en torno a las bases de Nueva Atlántida trazadas por Francis Bacon y por otros, ¿no? Es decir, sigue siendo el sucesor natural del Imperio Británico. Entonces, poco tiene que ver que se hable o no español, porque las élites son las mismas allí. Eso también lo señaló acertadamente Elvira Rocabarea, ¿no? Que el problema estaba en las élites. Lo que pasa es que ella se cebó con las élites ilustradas y la asunción de la leyenda negra y dejó de lado el verdadero problema, que es el problema de fondo de las élites. Es un problema que explica mucho mejor que Elvira Rocabarea en su libro Fracasología, un libro que para mí, por cierto, es muchísimo más interesante de lo que pueda serlo Imperiofobia, pero aún así muy criticable, pero mucho más interesante. Lo explica mucho mejor que ella en este libro, que creo que es del 2019, lo explica un siglo antes René Guénon. René Guénon, en Oriente y Occidente, que es su tesis doctoral, su primer libro de las obras completas editadas por Sanz y Torres,
explica muy bien en un capítulo el problema de la élite europea, ¿no? Y cómo hasta que no se renueve esa élite, básicamente no se va a renovar la época. También lo muestra muy bien Julius Evola con su idea de la regresión de las castas, que es decir, cómo el problema es la horizontalización. Es decir, que no hay una vertical que vuelva a imponer ese orden sacro de la existencia. Y este es también el problema de esta hispanidad de los últimos 10 años, que es puramente horizontal, es decir, no contempla el plano metafísico, ¿no? Entonces participa de lo mismo. Y también lo señala muy bien Oswald Spengler, que es el que mejor ha visto la decadencia Occidente, donde también está incluido España, y nosotros seguimos en caída libre en ese proceso de descomposición. Y hay que entender que hasta que ese proceso de descomposición no haya llegado al final, hasta que no haya llegado al punto máximo de descomposición, no va a empezar la Edad Dorada. Cuando todo el sistema caiga, no va a empezar la Edad Dorada. ¿Por qué es importante hablar esto? Ahora lo explicaré, ¿no? Porque es también la vertiente política que hemos vivido de esta concepción de la hispanidad, que es muy interesante también analizar desde mi punto de vista. Entonces, hay un choque inevitable entre el universalismo católico, que en mi opinión ya tiene en sí síntomas de la modernidad, y que en buena medida es culpable de la modernidad. ¿Por qué el catolicismo es en buena medida culpable de la modernidad? Porque este universalismo considera que el catolicismo es la única verdad, ¿no? Y esta es una actitud que encontramos en muchos católicos que desprecian la tradición hindú, desprecian el budismo, desprecian el yoga, ¿por qué? Porque consideran que al no tener la verdad revelada de Jesucristo no están en lo cierto. Desprecian también el judaísmo, a pesar de que beben de él, desprecian también el Islam, cosa que el Islam no hace. El Islam reconoce que Jesús es un profeta, y muchas veces encontramos más apertura de mente para hablar de la tradición en musulmanes que en evangelistas radicales, y los evangelistas son aún peores que los católicos en este sentido, que solo quieren oír hablar de Jesús y sus lecturas literalistas de los textos de la Biblia, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros desde nuestra óptica de la tradición no consideramos que haya una tradición superior a otra. Consideramos que uno puede militar en una tradición o en otra, y que lo normal para un occidental es ser católico, pertenecer a esta tradición particular. Pero, como me pasaba hace unos días un amigo, un fragmento, Roberto Calasso, por ejemplo, señala que hay un grupo de personas sin tradición, que son los literatos, ¿no? Entonces, la literatura, por ejemplo, el análisis de la literatura, una vez se entiende, también parafraseando a Calasso, la literatura y los dioses, es decir, la literatura desde el punto de vista metafísico, que es el que acabo de señalar, en contraposición al materialismo de Maestro, pues claro, entendemos que eso es común a absolutamente todas las tradiciones, y que todos los textos literarios son textos sagrados, por igual, sin que uno sea superior a otro. De hecho, ahí también está la crítica que hizo René Guénon al catolicismo, después de escribir mejor que nadie sobre el catolicismo esotérico de Dante, de Bernardo de Claraval, etcétera, etcétera. También señaló los errores que él encontró en el catolicismo en su época, y que a mí me parecen muy pertinentes para recordar a estos defensores del catolicismo cultural, porque ya no es que defiendan ni el universalismo católico por convicción religiosa, sino que es que lo defienden directamente porque les conviene para luchar contra el angloprotestantismo, ¿no? Entonces se inventan su propia versión del catolicismo, que es la cosa más moderna e idealista que dirían ellos del mundo, ¿no? Entonces, hay que leer el Quijote como un texto sagrado para recuperar esa metafísica. Y si uno lee a García Morente o a Maeztu tiene una versión del Quijote en su libro sobre el Quijote, La Celestina y Don Juan, que para él son los tres grandes arquetipos españoles, y lo contrapone a la lectura de Jesús Maestro, entenderá por qué la hispanidad de los últimos 10 años es del todo inasumible con la hispanidad de Maeztu y de García Morente, ¿no? Y por qué nosotros, que defendemos la de Maeztu y García Morente, no podemos reconocer más que muy parcialmente la de Jesús Maestro y tantos otros. Lo más potente desde el punto de vista intelectual de esta hispanidad de los últimos 10 años es, por supuesto, la teoría filosófica de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico. Tenemos, de hecho, nosotros aquí en el canal una reseña de España frente a Europa, que es su gran texto sobre esta materia, en muchos sentidos es su mejor libro. Es un libro interesantísimo, aunque por supuesto con lo que ya he explicado pues se verán las diferencias que hay entre mi visión de los hechos y la de Gustavo Bueno, que por supuesto tiene mucho más nivel intelectual que yo. Voy a dejar por aquí esa reseña, que ya es de hace unos años, para quien quiera verla. Yo trato de explicar el libro, no tanto de polemizar con él. Y en cualquier caso es lo más interesante. Ahora bien, ¿cuál es el problema de Gustavo Bueno? Bien, pues que como señala Paloma Hernández al principio de su libro sobre el feminismo
y el Islam, ella se basa en la ontología de Gustavo Bueno. Ella y todos, hay que decirlo, todos estos católicos culturales, como Juan Bautista Fuentes, como Santiago Armesilla, que vienen de Jesús Maestro, que vienen de Gustavo Bueno, que defienden la tradición católica frente a la tradición protestante, principalmente porque se denominan enemigos del comercio. ¿Cuál es el problema? Que ponen, como buenos marxistas, en el caso de Armesilla, ponen el énfasis en el economicismo, ¿no? Está muy bien, luego desatienden a los problemas de la inmigración hispanoamericana en el trabajo, pero en esto sí ponen el énfasis en el economicismo, ¿no? Entonces, al poner el énfasis en el economicismo, están comprando el marco del Homo economicus y están fundamentando su ontología en circunstancias políticas secundarias, ¿no? Es decir, en nada que tenga que ver con el ser y con la trascendencia. Por eso he dicho antes que a mí Alsina Calvés, con su recuperación de Heidegger, a través de Dugin también, me parece el más interesante, ¿no? Y no es casualidad que Dugin, que tiene mala relación con estos autores, hay que decirlo, salvo excepciones como Alsina Calvés o como José Ramón Bravo, que están los dos entrevistados en el canal, salvo estos dos autores y poco más, difícilmente se puede casar esta visión de la hispanidad en los últimos 10 años con las teorías de Alexander Dugin. ¿Por qué? Porque Dugin dice que el Dasein es el sujeto geopolítico, esto lo hemos explicado también hablando de Dugin en el canal, es el sujeto geopolítico del mundo multipolar. ¿Qué ocurre con esto? Que al ser materialistas, estos tipos no pueden no pueden aceptar el Dasein. Entonces, claro, el problema aquí es la ontología de Gustavo Bueno y es la metafísica de estos hispanistas de los últimos 10 años. Porque no existe. No existe la metafísica en esta hispanidad y no existe la ontología en Gustavo Bueno. Porque Gustavo Bueno, desde el punto de vista de la teoría de la religión, no es más que un positivista, que por cierto es una cosa totalmente francesa, ¿no? Compra presupuestos de autores franceses o británicos, como por ejemplo Taylor. O sea, es muy gracioso que Gustavo Bueno, su teoría de la religión, la funde sobre las teorías de Taylor sobre el animismo, que por cierto tiene muy poco de novedoso. Ya lo había hecho Gonzalo Puente Ojea en unos libros muy interesantes que tiene sobre el ateísmo, etcétera, etcétera. Pero Puente Ojea, que a mí me merece muchísimo respeto intelectual, no deja de ser un converso, es decir, alguien que iba a estudiar en un seminario y después se hizo ateo recalcitrante, y Gustavo Bueno le sigue en sus teorías de la religión, básicamente afirmando lo que es a las claras un positivismo que no deja lugar a la metafísica y que además hace una crítica a la religión partiendo del animismo, ¿no? Que es aplicar una forma moderna y, repito, positivista, y repito, que proviene de Francia, Alemania e Inglaterra, de autores como William James, Emil Durkheim y tantos otros, aplicar eso a las religiones de lo que nosotros llamamos el mundo tradicional sin entenderlas, ¿no? Porque lo que hace es decir que básicamente el hombre de la tradición no entendía los fenómenos naturales, entonces inventaba mitos para llenar ese hueco en blanco, ¿no? Nosotros consideramos que esto no es así en absoluto, es decir, no estaban tratando de explicar fenómenos físicos a través de relatos metafísicos, todo lo contrario, estaban tratando de proyectar los fenómenos físicos en fenómenos metafísicos, que es otra cosa bien distinta, ¿no? Quiero decir con esto que no es incompatible una comprensión física de los hechos con seguir creyendo en la metafísica, y esto es así. El problema es básicamente que se confunde ciencia sagrada con ciencia profana, es decir, una mezcla de niveles. Esto es lo que encontramos nosotros en Gustavo Bueno. Gustavo Bueno mezcla lo que es ciencia sagrada con ciencia profana y entiende que la ciencia profana es progreso con respecto a la ciencia sagrada y que entonces la refuta y la explica según esta noción del animismo. Nosotros creemos que esto verdaderamente es aberrante y de hecho encontramos que autores como Juan Bautista Fuentes se dieron cuenta de esto, hicieron un ademán de corregirse, pero al no estar dispuestos a entrar en un catolicismo universalista y no conocer la tradición sapiencial, se quedaron a medio camino y hayan dejado su trabajo suspendido en el aire. Es decir, afirmando una antropología que quiere ser una ontología, pero no se atreve a serlo, afirmando, en cierto sentido, una antropología del hombre tradicional, pero sin conocer que esa antropología está, por ejemplo, en René Guénon, de forma que se quedan a medio camino y ha sido reaprovechado ese medio camino por estos autores de la hispanidad que se han inventado a su medida un sujeto que no existe, que es el sujeto este del catolicismo cultural. Esa es mi opinión, vamos. Entonces,
¿Qué problema tienen para mí, aparte de este problema de una ausencia de ontología y una ausencia de metafísica, los sistemas de Gustavo Bueno y sus derivados? El problema de su utilización política. Es decir, que Gustavo Bueno, sobre todo a través de Iván Vélez y de Pedro Insúa, hay que recordar que Pedro Insúa es el que escribió la parte del libro entre el hijo de Gustavo Bueno y Santiago Abascal. Él escribió la parte de Santiago Abascal, se dice, en un libro llamado En defensa de la hispanidad, es decir, ya el propio Santiago Abascal se apoderó políticamente del término hispanidad junto con el hijo de Gustavo Bueno, con Gustavo Bueno Sánchez, por la pluma de Pedro Insúa, y entonces tipos como Iván Vélez, Pedro Insúa, el hijo de Gustavo Bueno, etcétera, pues prácticamente son indiferenciables de Vox y han apoyado a un partido político. ¿Cuál es el problema de esto? Que al final Vox no es otra cosa que una reafirmación del régimen del 78. Es decir, yo considero que Vox es un Podemos de derechas y por lo tanto no tiene ninguna operatividad. De hecho, creo que geopolíticamente es muy discutible su postura con temas como el de Israel y que en definitiva pues lo único que han hecho en los lugares donde han gobernado pues es un perfecto reflejo de este tipo de hispanidad. Porque lo único que han hecho ha sido atender a la supuesta batalla cultural y fijarse en dos elementos, la guerra civil y la leyenda negra. O sea, lo único que ha hecho Vox allá donde ha gobernado es denunciar la inmigración musulmana, olvidándose de la otra. Eso por un lado. Por otro, criticar las leyes de memoria histórica de la izquierda y por otro lado, oponerse a la leyenda negra. Punto. Y eso lo han hecho a costa de legitimar el régimen del 78 y legitimar el sistema autonómico. Porque aunque ellos estén contra el sistema autonómico, gobiernan en muchos estados autonómicos, y aunque ellos estén contra el régimen del 78, a lo único a lo que aspiran es a formar un gobierno con el PP. Punto. Ya veremos si no acabarán pactando con independentistas catalanes para alcanzar ese gobierno, que yo lo veo bastante factible. Entonces, ¿cuál es el problema de Gustavo Bueno también? Que ya ha entrado en el poder sus ideas y no han cambiado absolutamente nada. Esa es mi lectura, ¿no? Por lo tanto, es una vía extinta. Y tiene muy poco que ver esta realidad política de Vox con la recuperación del imperio. ¿Por qué? Porque el imperio, y esto tampoco lo entiende Gustavo Bueno en su teoría de los imperios, el imperio se basa en una fundamentación metafísica, es decir, el imperio tiene una idea, tiene una figura que es la del pontífice, que es una autoridad terrenal y un poder espiritual, porque es un puente entre lo terrenal y entre lo espiritual, que aúna la tradición guerrera y aúna la tradición sacerdotal, como está ya en la Odisea, con esta figura del hombre sabio que es Odiseo. Es decir, los grandes gobernantes europeos y por supuesto los grandes gobernantes de la hispanidad no son otra cosa que pontífices que unen esa autoridad espiritual con el poder terrenal, y los ejemplos son muchos y variados de grandes personajes históricos y literarios europeos que siempre hincan sus rodillas ante Dios o ante los dioses, cosa que nunca se haría en ese ideal de imperio materialista que es el de Gustavo Bueno. Entonces, al no entender que la fundamentación del imperio es metafísica, no se está entendiendo la propia noción de imperio tampoco, ¿no? Entonces, por más que pueda ser muy válida la noción de imperio que tiene Gustavo Bueno y otros, creo que no se han fijado tampoco en lo esencial, es decir, cometen el mismo error que han cometido con la hispanidad. Entonces, el imperio también se caracteriza por asumir en su interior una variedad, y un ejemplo de esto es el Imperio Romano, que era un imperio de una gran variedad de creencias, pero todos estos dioses de las distintas culturas tenían una serie de acuerdos que podríamos, digamos, de puntos mínimos, que sería lo que consideramos nosotros tradición sapienciana. Pero una cosa es que haya una variedad y otra es que no haya unas líneas generales. Nosotros consideramos que en este modelo de hispanidad que quiere asumir a la Hispanoamérica actual con la España actual, una cosa es que fuera de una enorme variedad, que sería una variedad difícilmente parangonable en la historia, una variedad de circunstancias socioeconómicas, culturales, que yo creo que sería muy difícil de sobrellevar, pero para mí la dificultad y por lo que veo que es una entelequia es por esos puntos mínimos, porque si no se parte de un mínimo metafísico, creo que lo demás es que directamente no hay unos puntos mínimos que compartir más allá de esa iberofonía.
Y esa iberofonía es que no lleva de la mano una serie de ideas, porque aunque un lenguaje sea una forma de desencriptar o de articular el mundo, que uses ese lenguaje no significa que ya tengas directamente una teología, ¿no? Entonces creo que yo lo que echaría en falta aquí sería una teología, ¿no? Que la variedad lingüística está muy bien, pero el acervo local es más complicado. Entonces, ¿qué es lo que uniría el imperio desde el punto de vista de Gustavo Bueno y otros? Pues, ¿qué símbolo? Dado que el símbolo es una mitad con dos partes y la otra parte es metafísica y esta gente no afirma la metafísica, pues sería una serie de símbolos vaciados de contenido metafísico, es decir, de nuevo, ese catolicismo cultural, es decir, querrían acabar con el evangelismo en auge, con el materialismo en auge liberal, marxista, nihilista, etcétera, para afirmar en su lugar un catolicismo que ni siquiera se toma en serio la creencia metafísica, es decir, que solo es el andamiaje. Pero ese catolicismo al mismo tiempo estaría supeditado a Roma, que Roma pues tiene otros tantos contextos. No sé, a mí verdaderamente esto me parece fantasioso, ¿no? Me lo tendrían que explicar bien, porque yo no veo mucha diferencia con que al final lo que uniera a los ciudadanos de este imperio, pues yo creo que sería un contrato social, en definitiva, es decir, una constitución. Por eso para mí el problema es que una vez que no se afirma ninguna realidad metafísica, lo único que se está afirmando es un contrato social, y Vox lo único que hace es afirmar en la Constitución del 78, punto, y lo demás son imprecisiones y fantasías para vender libros, ¿no? Entonces, ¿cuál sería para mí de nuevo el problema material? El problema material es integrar la variedad hispanoamericana cuando todavía no se ha logrado integrar la variedad de España. De hecho, la solución que propone Vox al problema de los independentismos, al catalán, al vasco, al gallego, a las identidades locales como el folclore andaluz, como el folclore leonés, etcétera, etcétera, la respuesta al folclore gallego, catalán, vasco, es un nacionalismo centralista. Es decir, al final, y esto se ve muy bien en Cataluña, lo único que vemos es un nacionalismo español que pretende sustituir a los nacionalismos locales. Porque al no tener un fundamento metafísico, no se está defendiendo un ideal de imperio, es decir, no están defendiendo un ideal imperial frente a un ideal nacionalista, sino que están defendiendo un ideal nacionalista español frente a un ideal nacionalista local, vasco, catalán, gallego, etcétera, etcétera. Un ejemplo de esto, Cataluña. Actualmente, con Alianza Catalana, este partido llamado de extrema derecha, principalmente por sus posiciones en inmigración frente al Islam, que gusta mucho entre la gente joven y que, claro, está creciendo mucho en Cataluña, al punto de que ahora mismo la juventud catalana está dividida entre votar a Vox, que es nacionalismo español, y votar a Alianza Catalana, que es nacionalismo catalán. Claro, nosotros desde nuestra óptica tradicional, lo primero, rechazamos que la solución política venga por votar, porque es legitimar el sistema del 78, el sistema de autonomías, punto primero. Punto segundo, es afirmar la regresión de las castas, es decir, la solución horizontal, algo que debe ser solucionado verticalmente, es decir, no por la mayoría, sino por una minoría, élite. Y, en último término, pues que de nuevo se está poniendo el énfasis solo en lo que interesa, ¿no? Que es un tipo particular de inmigración, y no entendemos por qué solo en una, es decir, por qué se critica la inseguridad de las calles en relación a la inmigración musulmana, pero no en relación a la inmigración hispanoamericana, o la depauperación de las condiciones materiales, puestos de empleo, vivienda, digamos, estética, etcétera, etcétera, en relación al Islam, pero no en relación a lo hispanoamericano. Se puede argumentar que es por el papel de la mujer, porque la mujer es despreciada supuestamente en las culturas islámicas, en la cultura islámica, pero no en la cultura hispanoamericana. Pero yo no lo comparto. No lo comparto porque, lo primero de todo, el mundo musulmán es un mundo tradicional y el papel que ocupa ahí la mujer tiene un sentido dentro de la tradición, nos guste más o menos a los occidentales, punto uno. Punto dos, es que en el mundo hispanoamericano, en el mundo latino, y esta es una categoría racista y todo lo que se quiera decir, pero existe toda una cultura musical latina que se ha impuesto en España y se ha puesto internacionalmente, que es el reggaetón y otra serie de cuestiones, que sexualiza a la mujer, que tiene mucho que ver esta visión materialista y desacralizada de la sexualidad con el auge de OnlyFans, etcétera, etcétera,
y que nosotros consideramos igualmente denigrante, es decir, que para nosotros es tan denigrante como pueda serlo el hijab o el burka. O sea, no entendemos por qué se debe criticar una cosa y otra no, y tampoco entendemos pues las costumbres que muchas veces se tienen en estos contextos evangélicos en relación al aborto, en relación a otras cuestiones. Es decir, si vamos a hacer una serie de críticas al mundo musulmán, habría que hacérselas también al mundo evangelista, pero ahí no se quiere hacer la crítica, ¿no? O yo por lo menos no la he visto, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que hay que entender por qué ciertos jóvenes critican todo tipo de inmigración, ¿no? No es una crítica racista, esto también hay que aclararlo, porque lo fácil es decir que esta juventud es nazi, son nazis, quieren a Hitler, son núcleo nacional, etcétera, etcétera. Bueno, a mí esto me parece la famosa reductio ad Hitlerum, ¿no? Es decir, ya, usted es nazi, o sea, esto es una cosa verdaderamente grotesca, y que es utilizar las armas del sistema, que es decir, todo aquello que no está dentro del sistema es nazi, y es peligroso, es antidemocrático, es fascista, etcétera, etcétera. No es así en absoluto. Aquí sencillamente lo que ocurre es que no es que se esté criticando la raza per se, no es que se considere una raza superior a otra, sencillamente es, uno, darse cuenta del problema demográfico de la población blanca, que existe y es científico, y ya está operando y va a seguir operando en las próximas décadas. Y lo segundo es ver las condiciones materiales que trae consigo la inmigración. Lo trae en Europa y lo trae en cualquier otro lado donde haya altas tasas de inmigración, que es bajada de las condiciones laborales y bajada de las condiciones de vida, de los alquileres, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se viene de contextos culturales más pobres. Eso hace que la gente asimile sueldos peores, y eso va en demérito de la clase obrera. Entonces a mí me sorprende que gente como Roberto Vaquero o como Santiago Armesilla se pueda ensañar tanto desde su ideología supuestamente marxista, obrera, se pueda ensañar tanto con la inmigración musulmana, que es bastante menor, y no se ensañe de igual manera con la inmigración hispanoamericana, cuando los dos tienen el mismo efecto. Es decir, que en el fondo quien sería racista serían ellos por trazar ahí esa línea. Es decir, cualquier tipo de inmigración en cualquier territorio va a tener estas consecuencias, se ha visto a lo largo de la historia, ¿no? Y obviamente esto trabaja en consonancia con el gran capital. Entonces, defendiendo este tipo de inmigración solo por ser hispanoamericana, uno, quien está imponiendo el criterio racial son ellos, y dos, quien está trabajando en consonancia con el gran capital son ellos, y supuestamente bajo una estandarte obrero. A mí, obviamente, Santiago Armesilla me parece que tiene mucho más nivel que Roberto Vaquero. Roberto Vaquero, a pesar de que escriba libros como si no hubiera un mañana, pues tiene una carencia fuerte de lecturas. Santiago Armesilla tiene buen nivel intelectual. He de decir que los dos me parecen buenos tipos honestos, no creo que tengan dobleces. No tendría nada en contra de tomarme algo con ellos, charlar con ellos. Tengo amigos en común con Santiago Armesilla, como puede ser Gonzalo Rodríguez, y me parece que en muchos puntos, sobre todo Armesilla, hace una buena labor, como la puede hacer Jesús Maestro, como la hizo Gustavo Bueno, principalmente, o Paloma Hernández, o otros que es principalmente como rodillo antiprogre. Es decir, atacando al wokismo, me parece que han hecho una labor extraordinaria, atacando la ley de memoria histórica o la leyenda negra, han hecho muy buena labor, pero para mí esas son labores secundarias, ¿no? Entonces, Armesilla, prefiero polemizar con él porque me parece que es el que tiene más nivel. Armesilla ayer expresó en su canal una serie de opiniones sobre esta polémica, como que quien está criticando la inmigración hispanoamericana asume y defiende la leyenda negra, ¿no? Y está aliado con discursos indigenistas. Yo esto, honestamente, no lo veo. Es decir, creo que hay una diferencia entre, por ejemplo, no ligar leyenda negra con hispanidad, porque hispanidad es un criterio metafísico y leyenda negra no tiene nada que ver con afirmar o no la metafísica, sencillamente reconocer que ha operado una intrusión historiográfica angloprotestante para denigrar la hispanidad, punto, el legado de la hispanidad, punto, pero eso no tiene nada que ver con lo que son los criterios básicos de la hispanidad, que son claramente metafísicos. O sea, no entiendo esto que se dice, y lo de estar aliado con discursos indigenistas. O sea, se supone que los indigenistas rechazan todo lo que tenga que ver con la hispanidad, defienden las culturas autóctonas, quieren acabar con las figuras imperialistas. Bueno, pero es que esto sabemos que tiene su origen en la CIA, en las universidades norteamericanas, que esto comenzó en Estados Unidos por el tipo de inmigración que ha tenido de imperialismo británico, estadounidense, belga, holandés, etcétera, que ha sido salvaje.
y que incluso en el siglo XX pues todavía estaba latente en Sudáfrica con el apartheid, y ahí tenemos a Elon Musk, cuyo abuelo era un racista de estas características, imperialista y tal, y tiene mucho más que ver con Elon Musk y con otra serie de personajes que con lo que nosotros estamos afirmando aquí, o sea, que no tienen nada que ver. De hecho, es gracioso porque, claro, aquí yo identifico un doble rasero, porque estos tipos que nos acusan de negro legendarios y tal, son los que luego apoyan a Donald Trump, por ejemplo, atacando a Venezuela, ¿no? Como se va a ver estos días. Es decir, cuando Estados Unidos ataque Venezuela como parte del imperialismo anglo-protestante, ¿con quién van a ir? ¿Van a ir con la Venezuela chavista o van a ir con el imperio anglo-protestante, ¿no? Bueno, pues los liberales sin duda van a ir con Trump y van a celebrar a Trump. Y no van a dejar de llamarse hispanistas y enemigos de la leyenda negra por eso, ¿no? O sea, que no entiendo por qué se les permite esto a los liberales, ¿no? Y no a otros. De verdad, ¿con quién vamos a ir? ¿Con Trump o con Maduro? Pero añado más, ¿con quién van estos hispanistas de los últimos 10 años? ¿Con Putin o con Zelensky? Porque claro, parece que van con Putin, ¿no? El señor Baños, Armesilla, Vaquero van más con Putin que con Zelensky, porque están contra la OTAN. Bien, pero es que la realidad geopolítica de España, ¿cuál es? Deberían ir quizás con Ucrania, ¿no? Podríamos decir. Y sobre todo, vamos ya con el meollo. ¿Con quién van? ¿Con Irán o con Israel? Porque claro, ellos defenderán a Israel, sobre todo por su cosa antimusulmana, pero claro, defendiendo a Israel están defendiendo al imperio anglo-protestante, es decir, están defendiendo a Trump, están defendiendo a Estados Unidos, que son los aliados de Marruecos. Entonces, defendiendo a Israel, están defendiendo a Estados Unidos, que están defendiendo a Marruecos también, ¿no? Yo creo que aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Yo solo quiero aprovechar para plantearla. Pero vamos, que aquí lo que dice Armesilla es que, claro, defendiendo Europa estamos defendiendo a los que llaman PIGs, a los países del sur. Es decir, que si uno no defiende esta hispanidad que ellos entienden de los últimos 10 años, pues uno ya cree que los españoles no somos europeos, tampoco somos PIGs, que nunca se ha considerado a España Europa. Bueno, esto es radicalmente falso. España no solo era la España geográfica que conocemos, también era el Reino de Nápoles, España ha llegado hasta Flandes, es decir, y por supuesto que era Europa. A nadie se le hubiera ocurrido decir que la España de la época, con estos territorios, no era Europa. El tema de los PIGs, de Portugal, Italia, Grecia y España, es algo que se escuchó en la crisis económica de 2008 y que tiene que ver nada más y nada menos que con el ideal liberal capitalista, no tiene nada que ver con lo que es la tradición europea. Y creo que aquí identifico de fondo un problema, y es que estos hispanistas de los últimos 10 años consideran que Occidente, que Europa, es lo que conocemos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo y otros autores, yo en mi libro La tradición de los europeos, defendemos que lo que se ha instaurado en Occidente y en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, lo que ha terminado siendo la Unión Europea, es la anti-Europa. Es la anti-Europa porque no hay un criterio metafísico, porque es puramente ideológico, porque es socialdemocracia, porque es contrato social, porque es ausencia de metafísica, porque es ausencia de mito, porque es ausencia de símbolo, porque no tiene sustrato tradicional, porque no tiene antropología, no tiene ontología metafísica, sino que tiene una ontología o una antropología nihilista, individualista, liberal, basada en el contrato social, con unas sociedades que no tienen nada en común entre sí, ¿no? Que es el gran problema material que estamos viviendo, que la sociedad actual es un mercado. Y yo me pregunto, ¿cuál es la solución que nos ofrecen estos hispanistas para su ideal de hispanidad, para acabar con el ideal mercantilista? Y esa es la respuesta que yo no termino de ver. ¿Qué nos ofrecen? ¿La iberofonía? ¿En serio? ¿La iberofonía es lo que va a aglutinar una sociedad? No, a una sociedad la aglutina un suelo, un linaje, unos símbolos. Es decir, una ligación con la metafísica donde tú puedas reconocerte tú y reconocer a tus ancestros y reconocer tu territorio y reconocer tus mitos y reconocer en esa verdad una verdad mayor que es la tradición sapiencial. Punto. Y eso ellos no están en condiciones de defenderlo. Entonces, claro, aquí dice Armesilla, dicen otros, que hay una juventud de extrema derecha, nazi, racista, de la que ellos se desmarcan. Claro, les viene muy bien porque ellos son comunistas, entonces así lo recalcan, etcétera, etcétera. Y voy a citar a Armesilla, dijo ayer Armesilla: hay españoles que ven a los sudamericanos como los nazis veían a los judíos, cierro comillas. De nuevo, Santiago Armesilla, me parece que esto para alguien de su nivel intelectual es impropio. Esto es una reducción ad Hitlerum, sobre todo cuando añade, de nuevo Santiago Armesilla, añade: hay españoles que se comportan
con los sudamericanos como Sabino Arana se comportaba con los no vascos. Cierro comillas. Hombre, o sea, me parece de nuevo reducción ad Hitlerum y un argumento verdaderamente falaz, porque aquí nadie está hablando de la superioridad racial de los españoles, como hablaba Sabino Arana, o hablaría después Hitler con respecto a los judíos. Aquí nadie quiere unas leyes raciales para evitar matrimonios mixtos, aquí nadie está imponiendo estrellas amarillas, campos de concentración, ni nada semejante, lejos estamos de eso. Aquí lo que está ocurriendo es que Globo están más contentos que nunca con que lleguen hispanoamericanos, o sea, eso es así. Y además es que hay que recalcar que el tipo de inmigración que llega es igual en el mundo musulmán y en el mundo hispanoamericano. Es que a veces lo que llega, sobre todo en el ámbito joven, es gente sin oficio ni beneficio, es decir, que lo mejor se queda en su país. Y lo que viene aquí, pues gente que viene a zascandilear. Y eso es lo que tiene que ver con la inseguridad en las calles. Entonces a mí me extraña que esto se vea en el mundo musulmán, que no nos guste que nos llamen racistas cuando se dice esto del mundo musulmán, pero que luego nos dediquemos a llamar racistas a otros cuando esto se señala en el mundo hispanoamericano. O sea, me parece tremendo. Yo veo en un barrio donde hay bandas, yo salgo a la 1 de la madrugada en mi barrio y hay bandas latinas en mi calle, hay tiros, hay navajazos, o sea, ha habido muertos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no vemos esto, no? ¿Qué demonios tendrá que ver eso con la hispanidad? Porque es que lo mismo que ocurre con el joven marroquí que lleva una cadena al cuello, los pantalones cagados y una navaja, es decir, que no tiene nada que ver con el Islam, nada. O sea, ese joven no es musulmán. Ese joven es un joven que tiene un ideal en todo caso moderno en la cabeza. Bueno, pues es que los latinos en muchos casos con su reggaetón y tal tienen muy poco que ver con la hispanidad o con cualquier sustrato tradicional o religioso o metafísico. O sea, tienen un ideal puramente moderno, materialista, consumista, de salir adelante, y sin darse cuenta que el que ellos tengan un trabajo con unas condiciones que hace 10 años eran inasumibles, lo único que hace es que los autóctonos tengan que jugar compitiendo contra ellos, que es lo que quiere el sistema liberal, favoreciendo a las grandes empresas como Uber, como Cabify o como Globo. Es que es así de sencillo, y ahí están las sentencias judiciales sobre los falsos autónomos y otra serie de cuestiones que sin la inmigración hispanoamericana nunca habrían sido aceptadas, ¿no? Entonces, querer ligar estas denuncias al racismo es absurdo. O sea, hay racismo en la medida en que se reconoce que ellos proceden de unos países y han tenido un efecto, pero no hay racismo absoluto en el sentido de que aquí se está afirmando que es manchar la sangre, reproducirse con ellos, que son inferiores, que son culturas depravadas. O sea, nadie está diciendo nada de eso en absoluto, y o si lo están diciendo, pues serán grupos muy residuales, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos diciendo muchos jóvenes no viene por ahí, ¿no? Eso es la famosa reductio ad Hitlerum. Y por ir cerrando este vídeo, que se ha hecho más largo de lo que pensaba, pues sí que quisiera indicar que al final Ferraz fue un 15M de derechas, y que como todo 15M, que puede ser movimiento espontáneo pero acaba siendo aprovechado por el sistema, ha sido aprovechado para que todos estos movimientos subversivos, es decir, el 15M, la izquierda en el 15M, la derecha en Ferraz, sean asumidos por el sistema. Vox ha sido asumido por el sistema, Gustavo Bueno y otros han sido asumidos por el sistema, y es normal que, como son parte del sistema, quieran llamar nazis, radicales, fascistas a todos aquellos que tienen un discurso que se queda fuera del sistema, es decir, que no comulgan con las ruedas de molino. Entonces, la punta de lanza del trabajo de Gustavo Bueno y otros, que es esta batalla cultural, no ha resultado operativa en absoluto, es decir, ha tenido una función positiva en criticar el wokismo, para mí es lo mejor, en una cierta recuperación de algunas cuestiones que han vuelto al debate público, en la crítica de la ley de memoria histórica, que obviamente era fácilmente criticable, pero había que hacerlo, o en denunciar la existencia de una leyenda negra que ha hecho que los españoles desconozcan su historia. Bien, todo eso está muy bien, pero al final se acaba cayendo en defender al sistema, es decir, defender la modernidad, defender el materialismo, defender el escepticismo, apartar la metafísica y acabar en autores que o son conservadores en lo político, o son liberales en lo político, o son materialistas, marxistas, nihilistas, como es el caso de Jesús Maestro. Jesús Maestro es un nihilista, Santiago Armesilla es un marxista,
Y bueno, pues tenemos a José Javier Esparza, que no es de Gustavo Bueno, pero se ha interesado, que es un conservador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso al final es asumible por parte del sistema, como lo es Miguel Ángel Quintana Paz o José María Marco o otros que han desfilado por aquí, a los que tenemos admiración. Que yo aquí esté criticando a gente no significa que no tengan aspectos admirables, de hecho se les critica porque se les admiró, o se les admira y por eso también se les critica, si no directamente pues no se hablaría de ellos, como verán ustedes que no me dedico a hablar de Pablo Iglesias. Entonces, yo no digo que no tengan aspectos admirables, que no sean superiores intelectualmente, pero al final, tanto con el catolicismo práctico, o sea, el que asumen de verdad, como el catolicismo cultural, lo único que hacen es reafirmar el sistema y hacer que nada cambie, Vender libros, vender simposios, pero que nada cambie. Entonces eso, a determinadas generaciones que tienen su vida hecha, etcétera, pues les puede funcionar. Pero a los que somos más jóvenes y que no tenemos nada que perder, siempre lo digo, no tenemos nada que perder, porque es que hemos nacido sin nada a lo que agarrarnos, no nos vale. No nos vale porque lo que queremos es ver el sistema arder. Con todo. Entonces no vamos a solo ver una parte, que es la inmigración musulmana, islámica, y no ver la inmigración hispanoamericana. Vamos a ver todo, porque es nuestra realidad material, cotidiana, es todo. Entonces estos discursos que solo quieren ver una parte interesadamente, pues lo siento mucho, pero no nos van a convencer, ¿no? Creo yo. Y final, tampoco ni compramos que al final todo esto haya acabado en una ausencia de operatividad, en una ausencia de materialidad, en no ver cómo han avanzado estos 10 años y realmente no se ha hablado del impacto que ha tenido esta inmigración hispanoamericana en el trabajo y en la vivienda, sino que tampoco compramos la ligazón entre hispanidad y leyenda negra. Es decir, reconocer que hay una leyenda negra, denunciar la existencia de esa leyenda negra, bajo ningún concepto conlleva aceptar la hispanidad, porque para afirmar la hispanidad lo que hay que hacer es afirmar la metafísica, como hemos dicho al principio del programa. Entonces, para terminar, para que no sea entretenimiento la hispanidad, para que no sea un show, para que no sea algo inane, como estas batallas culturales contra el wokismo, cuando el wokismo ya está perfectamente acabado en Europa y en España, si acaso, va con retraso. Es decir, para no estar en este círculo neurótico, y al final, para mí, el propio Gustavo Bueno y la mayoría de sus discípulos, en la forma de hablar, en su forma de pensar, etcétera, son presa de un racionalismo encerrado en una espiral puramente neurótico. Es decir, es que son neuróticos, patológicamente son neuróticos, así lo digo. O sea, no es por insultar, pero es que son neuróticos, por eso hablan todos igual, y por eso tienen los mismos tics, y por eso al final no materializan sus teorías. Por eso hay una falta de operatividad, porque quedan atrapados en la horizontal. Entonces, para no caer en el entretenimiento vacuo, en la especulación, en convertir temas tan serios en una forma de entretenimiento, es decir, de que la gente al final, en vez de ver Netflix, vea el programa del Coronel, el programa de Santiago Armesilla, la Fundación Gustavo Bueno, Fortunata de Jacinta, etcétera. Para no acabar en eso, creo que habría que plantearse cómo cambiar verdaderamente las cosas. Y a ver si empezamos a imaginar soluciones que no pasen ni por escribir libros solamente, ni por fundar partidos políticos y concurrir a elecciones. Es decir, romper verdaderamente con el sistema, sin por ello proponer soluciones violentas ni nada del estilo. Y dirá uno, vale, ¿y cuál es entonces la solución? Pues para empezar, y vamos a acabar donde empezamos, afirmar la metafísica. O sea, una vez entendamos que el fundamento de la hispanidad es la metafísica, hay que plantearse cómo retornar a la metafísica. Y una vez volvamos a incorporar el símbolo y una antropología que no solo sea una paja mental creada en los últimos 10 años, que es este andamiaje vacío del catolicismo cultural, una vez entendamos verdaderamente la necesidad de una ontología que entienda al hombre como una cruz, es decir, como lo presenta René Guénon en el simbolismo de la cruz, que para mí es su antropología, una vez entendamos que el hombre tiene una dimensión trascendente, que el ser tiene una dimensión trascendente, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva, empezaremos a ver los vínculos comunes que forjaron la hispanidad y que todavía son rescatables. Y para mí eso es el principio verdaderamente de una operatividad, mucho más que concurrir a unas elecciones, formar fundaciones, medios de comunicación,
y convertirse en lobbies culturales que pueden ser muy rentables desde el punto de vista económico, pero que cambian poca cosa, y hacer programas y programas y programas a lo largo de los años, dándose masajitos. Oh, amigo, qué inteligente eres, vas a ser ministro de Cultura, tal, no sé qué. Masajitos que no cambian nada, ¿no? Yo creo que ya hemos visto demasiado de eso. Entonces, en el apartado político, acabar con el régimen del 78, y eso no se hace presentándose a elecciones. Creo que en ese sentido Antonio García Trevijano hizo muy buen trabajo. La solución es la abstención hasta que el sistema caiga, porque no hay número mínimo de votos como para que se sostenga, es decir, un 60 o 70%, 80% de abstención sería lo ideal para que el sistema cayera. Eso en el plano político. Y en el plano, podríamos decir, de las ideas, afirmar la metafísica. Esas son para mí las dos ideas claves con las que quiero cerrar el vídeo de hoy. Y poco más, como decía al principio, estoy aquí en la cafetería de la Universidad Complutense de Madrid, edificio de filología. Es verano y después de esta chapa, de este monólogo de hora y media, lo que me gustaría es que ustedes también hagan un ejercicio crítico contra lo que yo haya propuesto, y que ojalá y este sea el principio de un debate serio, de examinar lo que se ha hecho en los últimos 10 años, desde la publicación del libro de María Elvira de Rocabarea, los libros de Marcelo Gullo, Pedro Baños, Santiago Armesilla y tantos otros, ver realmente qué es lo que se ha conseguido en la realidad, a nivel material, a nivel operativo, con estos libros, y sobre todo ver que tiene eso que ver, que en mi opinión es muy poco, con autores como los que aquí tengo, Ramiro de Maeztu, Defensa de la Hispanidad, y Manuel García Morente, Idea de la Hispanidad, y por supuesto pues autores aún anteriores como Jaime Balmes y como Donoso Cortés, para los que yo creo que hablar de un catolicismo cultural desde una óptica materialista atea pues habría sido aberrante, porque habrían entendido que es parte de la modernidad y que por lo tanto es muy difícil que de esta manera se pueda salir del marco de la modernidad, que para todos aquellos que defendemos la tradición es la única opción viable para que algún día pueda volver la hispanidad bajo unos nuevos ropajes. Poco más. Que con esto terminamos el programa de hoy. Gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.